mis amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a comenzar este siguiente tema. Eh, por la naturaleza de los temas que estamos tratando, he procurado grabar de esta forma porque es mucho más fácil que ustedes puedan verlo en pantalla a que me vean a mí y tal vez no se comprendan las cosas. Entonces, en esta ocasión lo vamos a tener así en pantalla. Ustedes lo van a poder visualizar, los que están ahorita tomando el curso. Y bueno, lo que vamos a hacer es, en este momento vamos a orar para dejarnos en las manos de Dios y comenzamos. Bendito Padre, te agradecemos tu amor, tu misericordia, Señor, todo lo que tú haces por nosotros. Y Señor, venimos delante de tus ojos, Señor mío, Padre, a dejarnos en tus manos, Señor. Nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor mío, Padre, estén atentos y estén dispuestos para poder aprender. Tengamos un espíritu enseñable, Señor, y podamos hacer las cosas conforme a lo que está escrito. Señor mío, danos, permítenos esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. En el nombre de Yahshua, Señor mío, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues les comentaba yo acerca de, pues bueno, que estamos grabando de esta manera los temas, los estábamos haciendo como las demás clases, pero en este caso sí es necesario que nosotros los tomemos de esta manera, debido a que son temas complicados, sí, los que hemos venido tomando. Ya vimos acerca de el Día del Señor, ya platicamos acerca de los tres nombres, ¿sí? Los nombres correctos conforme a lo que está escrito. Y ahora pues vamos a hablar acerca de la Trinidad. Entonces le pido por favor que ponga mucha atención. Vamos a estar analizando mucho la palabra sobre todas las cosas para que nosotros podamos comprender un hecho, una situación que está basado completamente en la escritura, ¿sí? Aquí, a diferencia de los dos temas anteriores, no vamos a tocar cuestiones históricas, sino solamente la palabra. Bueno, pues lo menciona aquí. Amados, hay una doctrina que por mucho tiempo hemos creído, que es la de la Trinidad, una deidad compuesta, ¿sí? Eso es lo que significa la Trinidad. Doctrina que fue implantada por la influencia de las traducciones bíblicas erradas, ¿sí? Ya hemos estado mencionándolo, y una mala interpretación. Eso es principalmente lo que nosotros vamos a esclarecer en esta noche, ¿sí? Y por eso vamos a estudiar esto. Bueno, primero que nada, el significado de Trinidad, pues bueno, es un misterio, una dogma de fe de la religión cristiana, según el cual hay Dios, ¿sí? Hay en Dios tres personas distintas, ajá, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quisiera preguntarle, si usted se ha puesto a analizar estas tres preguntas que le voy a mencionar, porque son cuestiones que sí tenemos que hacerlo como hijos de Dios, porque es importante. ¿En cuántos versículos? Número uno, ¿en cuántos versículos aparece la palabra Trinidad? ¿Sí? En número dos, ¿en cuántos versículos de las Escrituras dijo Yahshua que Él era Dios? Ajá. Y número 3, ¿en cuántos versículos de las Escrituras dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses en un solo Dios? Pues simple y sencillamente la respuesta va a ser en ninguno, ¿sí? Porque eso no existe. Yo le invito por favor a que usted busque en la palabra y que vea definitivamente una versión pues lo más cercana a la realidad, a lo que nosotros hemos estado viendo, ¿sí? Y que pueda entender que no hay ningún versículo que mencione alguna de estas tres preguntas que le estoy haciendo, ¿ok? Bueno, quiero hacerle un comentario aquí al respecto. Sin embargo,
Sí, sí existen doctrinas de la Trinidad en distintas culturas, eso es una realidad. Y le voy a poner algunos ejemplos. La Trinidad romana, que estaba formada por Júpiter, por Juno y Minerva. La Trinidad griega, sí, que era Hades, Cancerbero, Baco y Pan, sí. Y la Trinidad hinduista, que era Eco, Deva, Trimurti. Así como la Trinidad egipcia. Esto estamos hablando de que es la cuarta y quinta dinastía, que estamos hablando de Atum, Ra y Pat. Entonces, sí, sí hay trinidades, pero en otras culturas, no precisamente en la que nosotros estamos viendo, que bueno, pues es la hebrea, sí, el Dios de los hebreos, ¿ok? Y bueno, entonces, ya, una vez haciendo ese comentario, ¿sí? Porque siempre el enemigo trata de hacer cosas que nos desvíen y en estos casos de estas culturas, bueno, pues sí fue el caso y hicieron dioses trinos, había trinidades que tenían ciertas características. Y bueno, ahora vamos a analizar lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a la cuestión de la Trinidad. Vamos a ir paso por paso analizando, ¿sí? Puntos muy importantes que deben de quedar en nuestros corazones. El verbo hecho carne, ¿sí? Estamos hablando de Yahshua, pero primero que nada leamos lo que dice Juan 1.1, ¿sí? Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh, ¿sí? Bueno, entonces poniendo esa base bíblica, entonces ahora nos vamos a leer Filipenses 2 del 6 al 11 en las dos versiones que hemos estado trabajando, que es la Kadosh mesiánica, Kadosh israelita mesiánica y la Reina Valera 60. Dice la palabra, aun cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo, en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal, por lo cual Yahweh lo elevó a un lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado, Yahshua toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua Hamashiach es amo para gloria del Padre Yahweh. ¿Sí? Esto es la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Ahora vamos a leer la versión Valera. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces aquí vemos que es Dios el que decide quitarse, ¿sí? El no aferrarse, como dice la Escritura, y se despojó de su naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces por eso el verbo es hecho carne. Ajá. Entonces aquí, bueno, pues nos muestra claramente la palabra y nosotros debemos de comprender de una manera muy fácil esto. Ahora, Yahshua, ¿sí? Le nombra al Padre su Dios, ¿sí? O sea, nuestro Señor Yahshua, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no se dice Dios, como lo preguntábamos arriba, ¿verdad? Sino que Él habla acerca de que el Padre es el Dios. Dice la palabra en Apocalipsis 3:12, en la versión Valera 60, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él
en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en la versión Kadosh Israelita Mesiánica, bueno, dice, yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh, y mi nombre y mi nuevo nombre propio. ¿Sí? Bueno, aquí vemos un ejemplo en donde Yahshua menciona, ¿sí? que Dios, el Padre, es Dios. También en Juan 20:17 dice lo siguiente. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? La versión Kadosh Israelita dice, Yahshua le dijo, no me toques porque todavía no he regresado a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Elohim, al Elohim de ustedes. ¿Sí? Bueno, pues aquí también estamos hablando acerca de que Yahshua siempre en su calidad de hombre, ¿sí? Le menciona a Dios como su Dios. Ok, vamos a ver aquí otro punto más, ¿sí? En este tema. Yahshua es uno con el Padre en propósito. Si nosotros leemos lo que dice Juan 14, del 8 al 14, dice lo siguiente. Felipe le dijo, Adón, muéstranos. Recuerde que Adón quiere decir Señor, ¿sí? El Padre es Adonai y Yahshua es Adón. Felipe le dijo, Adón, muéstranos al Padre, y será suficiente para nosotros. Yahshua le respondió, ¿he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe? Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Confíen en mí que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo. Pero si no pueden creerme, entonces confíen por las obras en sí. Sí, en verdad. Yo les digo que todo el que en mí confía también hará las obras que yo hago. En verdad, hará mayores obras, porque yo voy al Padre. De hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Sí, bueno, pues aquí vemos una dualidad, una situación de propósito muy, muy clara, ¿sí? Donde Yahshua, al estar platicando con Felipe, pues en un momento dado le deja muy clara las situaciones. O sea, el Padre y Yahshua son uno en propósito, ¿sí? Y vamos a leer también Juan 17:21, por favor, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan estar unidos con nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. ¿Sí? Fíjense, o sea, para que podamos estar unidos, o sea, no se declara como Él, como un Dios, sino Él está unido a Dios, ¿sí? Están siendo uno en propósito. El Salmo 110:1 dice lo siguiente, Yahweh dice a mi Adón, siéntate a mi mano derecha, yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. ¿Sí? Bueno, pues creo que esta parte queda muy claramente descrita, explicada, de que Yahweh y Yahshua son uno en propósito. Ahora,
nosotros también tenemos que analizar que Yahshua siempre nos está mostrando y nos está llevando al Padre en todo lo que Él nos enseñó en el momento en el que estuvo sobre la tierra. Y para esto vamos a leer lo que dice Juan 17:26. Yo les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer para que el amor con el que tú me has amado pueda estar en ellos y yo mismo pueda estar unido con ellos. En todo, mis amados hermanos, ¿sí? O sea, Yahshua no decía vengan a mí, hagan conmigo, no, 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 tiene que ser hacia el Padre, porque el Padre es Dios, ¿ok? Solamente un solo Dios. Si Dios estuviera dividido, su reino no podría permanecer. No puede haber división en una unidad para un mismo propósito, ¿sí? Entonces, esto incluso también la palabra no lo dice, no puede haber una división en el reino de Dios. Ajá. Y vamos a leer lo que dice Marcos 3, versículos 24 y 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede sobrevivir. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá sobrevivir. ¿Sí? Mateo 12:25 dice lo siguiente: Yahshua sabía lo que ellos estaban pensando. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no sobrevivirá. Incluso en Lucas 11:17 dijo lo siguiente: pero él, sabiendo lo que estaban pensando, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, con una casa derrumbándose sobre otra. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí también esta parte nos ayuda a comprender que el reino de Dios pues no está dividido, ¿sí? Tal vez el de Satanás lo pueda estar, pero el de Dios definitivamente no, ¿sí? Entonces, esto es también un punto muy, muy importante. Vamos a analizar algunas, o vamos a empezar a colocar algunas conclusiones, mis amados hermanos, ¿sí? Si Yahshua fuera Dios, entonces no hubiera podido morir porque es Dios, mis amados, ¿sí? Esto es algo importante que nosotros debemos de entender. Ajá. Entonces ahí, si el concepto de Trinidad es que son tres dioses en uno solo, pues definitivamente se rompe. Más todo lo que nosotros hemos analizado de que el único Dios, pues es el Padre en el momento en el que Yahshua se despoja de su naturaleza, pues creo que las cosas van quedando mucho más claras, ¿verdad? Sí. Y si no murió, pues imagínese si él no hubiera muerto, pues no habría resurrección, y si no hay resurrección, pues no, nosotros no tendríamos la redención, no tendríamos la oportunidad de ser redimidos, ¿sí? Por Yahshua, por el sacrificio perfecto que él hizo, ajá, en el madero. Entonces, bueno, pues ahí ya como que empiezan a tomar un poco más de sentido las cuestiones y definitivamente el concepto de Trinidad se va echando a un lado, ¿sí? El Señor Yahshua murió, no Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Lo volvemos a repetir. Yahshua sí podía morir dado que es un ser humano de carne y hueso, como nosotros, y fue resucitado por Dios, porque Él no se podía resucitar. Fue resucitado de carne y hueso, solo que inmortal, en una naturaleza distinta. Vamos a leer esto, ¿sí? Porque lo dice Lucas 24, del 38 al 43. Pero él dijo: ¿por qué están tan irritados? Aquí ya nuestro Señor Yahshua ya llegó con los apóstoles después de haber resucitado. ¿Por qué anidan estas dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y huesos, como pueden ver, yo sí. Mientras dijo esto, les mostró sus manos y sus pies, y como todavía no podían creerlo por la alegría, y estaban parados allí asombrados, él les dijo: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, el cual él tomó y se lo comió,
en presencia de ellos. Esto es una cosa maravillosa que Dios demostró ahí, una contundencia, mis amados hermanos. ¿Sí? El Padre lo había resucitado. Dice en Romanos 10, del 8 al 10, y en este caso lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, esto mismo les pido por favor que lo leamos en la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Dice, mas, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber que si confesaras públicamente con tu boca que Yahshua es el amo y confiaras en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Si se dan cuenta de esta comparación, mis amados hermanos, se dan cuenta porque estamos empezando o estamos ya utilizando la versión Kadosh Israelita Mesiánica, nos deja aquí muy claro, o sea, es que si confesamos públicamente con tu boca que Yahshua es el amo, y confiamos en nuestro corazón que Yahweh le levantó de los muertos. La diferencia, ¿sí? O sea, aquí es el hecho de que Dios, Yahweh, ¿sí? El Padre, es el que en un momento dado lo levanta de los muertos. Sí, eso está establecido. Pero si nosotros leemos la Reina Valera, como que nos deja ambigüedades, como que no es exactamente una manera correcta de leerlo. Ya leyéndolo en esta versión, entendemos y nos da mucha luz, nos da mucho entendimiento cómo están las cosas. Esto es lo que nos fue oculto, mis amados hermanos. En el momento en el que se cambiaron, ya platicábamos acerca de Constantino, ya platicábamos acerca de diferentes circunstancias del día sábado, o sea, muchas cosas que nos han sido retiradas, nos han sido transgiversadas o tergiversadas por nuestro enemigo. Y es ahora donde nosotros debemos de comprender, ¿sí? Que la realidad es otra, mis amados, y tenemos que empezar a tratar de utilizar esa posibilidad. Ya en los temas anteriores les había dado pues la herramienta para poder leer la palabra de una manera más correcta en la página de bibliatodo.com. Pues ahí ustedes pueden encontrar diferentes versiones, dentro de las cuales la Kadosh Israelita Mesiánica. Es importante, si ustedes se ponen a analizar simplemente este versículo, bueno, pues sí nos da mucha más luz, nos da mucha más certeza de cómo están las cosas, ¿sí? Y bueno, pues Yahweh no es un hombre. Ajá. Vamos a leer lo que dice Números 23:19. Ok, vamos aquí a Números, capítulo 23 y versículo 19. Aquí está. Y lo vamos a leer en la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Elohim no es humano que miente, ¿sí? Ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? ¿Sí? Pues bueno, aquí queda muy, muy claramente, ¿sí? La posición que tiene nuestro Dios. ¿Ok? Y también vamos a leer Oseas 11:9. Vamos a buscar el libro de Oseas, capítulo número 11 y versículo número 9. Dice la palabra: no ejecutaré el ardor de mi ira, no regresaré a destruir a Efraín, porque yo soy Elohim y no un hombre, el Hakadosh entre ustedes, así que no vendré en mi furia. ¿Sí? Quiere decir
Hakadosh quiere decir santo, ¿sí? Muy bien. Entonces, también Yahweh es espíritu, el Ruach. Ajá. Esto lo vamos a ver en Juan 4, 23 y 24. Vamos a leerlo aquí. Juan 4, versículos, ya me pasé, 23 y 24. ¿Sí? Pero el momento se acerca, en verdad ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Ruach y verdaderamente, porque esta es la clase de gente que el Padre quiere adorándole. Yahweh es Ruach y los adoradores tienen que adorarlo en el Ruach y verdaderamente. Híjole, qué maravilla. Esto creo que nos da mucha más luz del versículo que nosotros estábamos acostumbrados. Lo voy a poner, sí, el versículo 23 y 24 que en la versión Reina Valera 60. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mis amados hermanos, pues esto creo que nos da mucha enseñanza. Ahora, ya hablamos acerca del verbo hecho carne, ya hablamos acerca de Yahshua, ahora vamos a hablar acerca del Espíritu, el Ruach de Dios, el Ruach HaKodesh. ¿Sí? En ninguna parte de la Escritura nosotros vamos a encontrar que es la tercera parte de esa Trinidad, definitivamente, ¿sí? Y por otro lado, se ha blasfemado muchas veces acerca del Señor Yahshua. En la Escritura vemos esos ejemplos, ¿sí? Que es un mentiroso, que se contradice a sí mismo, que expulsaba demonios por Belcebú, ¿sí? Como en Mateo 12:27. Vamos a ver lo que dice, mis amados hermanos, ¿sí? Mateo 12, versículo número 27, y lo vamos a poner en la versión Kadosh mesiánica. Dice: además, si yo expulso demonios por el poder de Baal Zebul, ¿quién da el poder a los seguidores de ustedes para expulsarlos? Así que ellos serán sus jueces. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo querían culpar de cosas que no entendían que era el Ruach de Dios, el Ruach divino, el que estaba realizando las cosas. Ujú. También nosotros hemos entendido que lo que no va a ser perdonado es la blasfemia en contra del Ruach HaKodesh, ¿sí? Pues por eso, porque el Ruach HaKodesh ya quedamos que es Dios, ¿sí? Es Dios mismo, es Yahweh, ajá, es el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros debemos de estar certeros en esto. Ese es el motivo por el cual esa blasfemia, pues automáticamente no va a ser perdonada. Dice la palabra en Lucas 12:10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Sí? Wow. ¿Sí? Y aquí me estoy equivocando porque esta es la versión Reina Valera 60. Ok, y vamos a leer Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sí? También lo que dice Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Sí? Porque, pues, simplemente porque es Dios. Sí, el Ruach es Dios. Ajá. Entonces, por eso es que la blasfemia en contra del Ruach HaKodesh no va a ser perdonada.
Una cosa más acerca del Espíritu, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Juan 15:26 y esta es la última parte del estudio. Cuando el consejero venga, a quien yo les mandaré de parte del Padre, el Ruach de la verdad, el que se mantiene saliendo del Padre, él también dará testimonio a mi favor. ¿Sí? Bueno, pues aquí está, sí, o sea, cuando el consejero venga ahí, nuestro Señor Yahshua está diciendo, yo les enviaré al consolador, ¿sí? Al consejero, lo dice la versión K2 mesiánica, insisto, esta versión nos da mucha más luz, mucho más entendimiento. Bueno, pues entonces, si la Trinidad fueran tres dioses en uno, al blasfemar en contra del Espíritu Divino, en contra del Espíritu Santo, pues no estaríamos blasfemando contra el Padre y contra el Hijo también. ¿Sí? ¿No se han puesto a analizar eso? Pues sí, si esa fuera una situación cierta, pues eso es lo que acontecería. Pero en este caso definitivamente no es así. Y pues ya nada más para como sello, como para cerrar con broche de oro, ¿sí? El Shema, que definitivamente nos dice lo que nosotros debemos de creer, lo que nosotros debemos de hacer, que es creer en un solo Dios. Shema Yisrael, Eloheinu Echad. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. No hay más, mis amados hermanos. Nosotros tenemos solamente un Dios, ¿sí? Aquí está en Deuteronomio 6:4. No tenemos muchos dioses, no tenemos una Trinidad en la cual creer. Aquí, conforme a la palabra, no es necesario meternos en cuestiones históricas, conforme a la palabra lo podemos entender y comprender leyendo las versiones correctas. Bueno, pues todos estos puntos, por favor ustedes analícenlos, vuélvanlos a verificar para que puedan comprender un poco más acerca de esto. Léanlo con calma y les seguimos invitando a que traten de estar leyendo, de acostumbrarse a leer ahora en la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Si bien también tiene situaciones de traducción y diferentes cuestiones, pero una cosa muy importante, encontramos los nombres correctos de Dios, ¿sí? De Yahshua y del Ruach HaKodesh, ahí los encontramos, ya no utiliza, ahí esa versión ya no utiliza el nombre Jesucristo y cosas así, el Espíritu Santo, sino las formas correctas en que nosotros debemos de dirigirnos a Dios. Y pues también al venir un poco más cerca de lo que es el original, pues nos da la oportunidad de comprender un poco más la palabra. Muy bien, mis amados hermanos, pues avanzamos en un tema más. Nos vemos la siguiente semana. Tenemos otro tema importante de todo este tipo de cuestiones de volver a las raíces hebreas. Sí, nosotros le hemos puesto la estrategia final y es importante que podamos sacar todo esto a la luz porque son los últimos tiempos, mis amados. Pues el Señor les bendiga. Muchas, muchas gracias y que Yahweh esté con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.